Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos desde donde estén, a través de Spotify, de Facebook, de Vida Televisión o Radio. Gracias por acompañarnos, por hacer ese esfuerzo de estarnos acompañando. Y bien, hoy estamos nuevamente solos. Resulta complicado en este proceso electoral por autoridades, por disposiciones que ponen en las autoridades electorales. Están invitando directamente a los actores políticos. Cuando hablamos de política, claro, aquí en este programa hablamos en general de divulgación de la ciencia o bien en general de agenda pública. Son los dos grandes ejes. Y cuando invitamos a personalidades de la agenda política es porque tocamos la agenda política y tratamos de invitar directamente a los actores involucrados. Pero bueno, las disposiciones ahora están muy serias, sobre todo para medios pequeños, canales pequeños, para esfuerzos pequeños, modestos. En el nivel nacional vemos que hay de todo, pero bueno, también hay otro perfil, digamos, de coberturas. Y bueno, en nuestro caso nos implica estar tomando con cuidado las restricciones que disponen los órganos oficiales federales, estatales y municipales también. Y bueno, hoy queremos hablar precisamente sobre agenda política, agenda pública, y le llamamos al programa México, conflictos internacionales y elecciones. ¿Por qué? Porque estamos no solo en México, estamos en muchas partes del mundo en procesos electorales, y eso incide en el proceso electoral en México, y eso incide en los procesos electorales en Europa, en Estados Unidos también, y también incide en las oportunidades que ven algunos actores para estar tratando de sacar su propia agenda política, su propia agenda, incluso su agenda militar, y de eso queremos platicar hoy, particularmente entonces de los casos de México, de Israel, lo que está llevando adelante con su estrategia de control regional, pero con eso de por medio se está llevando a una población sin posibilidad de defenderse de la misma magnitud que él. Estamos hablando de los palestinos, y estamos hablando de que el Estado israelí está llevando un genocidio en estos momentos. Y hay que decirlo muy claro, que se está llevando a cabo un genocidio, y muy claro que no es la sociedad civil, digamos, de Israel, sino que es el Estado de Israel quien se ha convertido en un Estado genocida, lamentablemente. Abordar el caso de Israel es un caso interesante, hablando geopolíticamente, porque de una comunidad que fue perseguida durante mucho tiempo y fue exterminada también, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, ya lo sabemos muy bien, especialmente bajo el dominio de Alemania, la expansión de Alemania en Europa, el control de Alemania en Europa, y parte de sus planes para controlar Europa pues era usar, y la palabra es así, literalmente usar al pueblo judío para sus fines, ya sea como mano de obra esclava, finalmente, para el uso, para la fabricación de lo que ellos necesitaban, y también para finalmente acabarlos como población, y hacerse con ello también de las riquezas que estos judíos tenían en esos países europeos donde iba avanzando los alemanes. Y entonces, de tener un pueblo perseguido históricamente, se le da propiamente el estatus de Estado-nación, sobre todo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, particularmente en 1947, cuando en Naciones Unidas se aprueba una resolución para reconocer el Estado judío, el Estado de Israel, pero lamentablemente para una comunidad árabe, la que conocemos como los palestinos, que se encontraba como parte de ese territorio, en ese territorio que demandaba, o que propiamente fue demandando Israel, y que fue expandiéndose en esa pequeña región,
se quedaron de por medio los palestinos, ese conjunto de árabes, no quisieron irse de ahí, lo consideraban que también era su territorio. Y lo que tenemos es que Israel no ha dejado de expandirse en esa región del mundo y cada vez que puede invade a esto que le denominamos Franja de Gaza, poblada por los palestinos. Y lo que hemos visto en últimos meses, particularmente de octubre para acá, es propiamente un genocidio. Y que nadie lo detiene, que nadie, hablando de los países centrales que podrían detener esta masacre, no lo están haciendo. Bueno, esas son de las cosas que queremos platicar hoy. Está combinado con el proceso electoral, les digo, no solo nacional, sino también internacional. Y en ello desde por medio también están las elecciones en México, las elecciones de Estados Unidos. México, que también vio en la semana pasada un pequeño conflicto con Ecuador. Fue gracioso ver los memes que se dieron en esos días, en donde incluso se hablaba de una invasión de México hacia Ecuador. Eso difícilmente, imposible de ver, imposible de imaginar. Simplemente se rompieron relaciones diplomáticas y no movió para nada. Como sabemos que es una circunstancia relativamente menor en términos de globalidad, en términos incluso de estabilidad para México, pues porque no se movió. Uno de los criterios importantes que podemos ver es que no se movió el tipo de cambio. Incluso el conflicto Irán-Israel que vimos este fin de semana también en cierta medida ha sido menor, y lo podemos ver también en el tipo de cambio. Si esto hubiera sido un evento importante de gran escalada, hubiéramos visto de inmediato cómo es que el tipo de cambio se hubiera despuntado, cómo es que se hubiera desplomado rápidamente el peso mexicano. ¿Por qué? Porque la economía de esa región implica movilidad en el petróleo, por ejemplo, ¿no? Luego el precio del petróleo se hubiera disparado y luego hubiera afectado no solo el precio del petróleo en sí mismo, sino que el precio o los índices en las bolsas de valores mundiales. Y vemos que sí se movió un poco el peso mexicano, a que ahora le estamos llamando el superpeso, porque hemos estado por debajo de los 17 pesos por dólar. Básicamente se mantuvo. Este fin de semana se incrementó ligeramente de 16, digamos en promedio de 16.5 pesos por dólar. Alcanzó a subir por encima de los 17 pesos y nuevamente está por debajo de los 17 pesos. Eso es uno de los indicadores básicos para suponer en todo caso que ambos fenómenos que vimos recientemente, México, Ecuador, Irán, Israel, han sido relativamente menores, que podrían escalar ambos procesos, ambos conflictos sí pueden escalar, pero por eso es que queremos vincularlo con el proceso electoral, porque finalmente México está en proceso electoral, Estados Unidos está en proceso electoral, la Unión Europea está en proceso electoral para elegir a sus nuevos eurodiputados, y finalmente tenemos procesos políticos, procesos electorales por todos lados, y esas naciones en proceso electoral lo que quieren es tener tranquilidad mientras al menos pasa su proceso electoral. No se diga Estados Unidos, podrá pensar, podemos estar haciendo todas las guerras posibles, todas las guerras que se nos peguen la gana, pero cuando se trata de elecciones necesitamos estabilidad en el país. Desde luego se retoma el asunto beligerante, el asunto de las guerras. No se diga solo Estados Unidos, sino también en México. El asunto de los conflictos se toma como bandera para unos y otros bandos de las campañas políticas que están de por medio, unos llamando a la guerra, unos llamando a responder a los actos de guerra, unos llamando a la paz, o los muchos llamando a la paz. Está en función de qué está en juego, está en función del ánimo político que se vive en cada nación para ver cómo funciona. Pero a fin de cuentas, lo que le conviene a todas las naciones, y así, en realidad así sucede, de eso están convencidos cada uno de los estados nacionales, en donde hay, al menos en estos momentos, proceso electoral, es que lo mejor es que haya tranquilidad para el proceso electoral. Ya pasando el proceso electoral, entonces ya se tomarán decisiones drásticas. En ese sentido, le vino a bien a Estados Unidos que Irán haya respondido a los ataques de Israel de la semana pasada, del 1 de abril. Recordemos que no es que Irán ataca a Israel porque sí, no estamos locos, digamos, ¿no? Las cosas suceden por algo. En primer lugar,
Israel atacó una embajada de Irán en territorio de Siria y tenía que responder a fin de cuentas, pero la escalada fue menor. Claro que tenía que responder porque mató de por medio además a líderes importantes, militares importantes de Irán, Israel, con este ataque a la embajada de Irán, y entonces desde luego tenía que responder, y tenía que responder seriamente, porque no estamos para jugar, diría Irán, y eso se puede entender geopolíticamente. Pero fue a fin de cuentas fue una respuesta moderada, no implica una tercera guerra mundial ni mucho menos, y estamos lejos de ello. Hay que entender que para que hablemos de una guerra mundial, no es que sea una guerra que literalmente participen todos los países. Guerra mundial, la primera guerra mundial se llamó así porque participaron las potencias europeas, y la segunda guerra mundial se llamó así porque también participaron las potencias, es decir, una potencia le declara la guerra a otra potencia. Alemania le declara la guerra a Francia, y le declara la guerra a Rusia, y le declara la guerra a Inglaterra y a Estados Unidos. Son potencias, si se fijan, y sí participaron países periféricos como México, pero no es suficiente que varios países pequeños periféricos estén en guerras en todo el mundo para estarle llamando guerra mundial. Guerra mundial de la escalada que implique una escalada mundial, tiene que tener de por medio a una potencia con otra potencia, porque esa potencia tiene aliados. Vean, Rusia, China, quizá aliados comerciales, no tanto militares, pero aliados a fin de cuentas, aunque geopolíticamente sí se benefician en cuanto a una no alianza, porque no son alianza, pero sí estrategias finalmente militares, ambas naciones, o bien Estados Unidos y todos sus aliados de toda la vida, Inglaterra, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, en fin, cada quien con sus aliados, y entonces se vuelve catastrófico, de verdad se vuelve catastrófico. Incluso si se llegara a usar armamento nuclear, que esperemos que no lo lleguemos a ver, entre Israel e Irán, no se podría estar hablando de guerra mundial, ¿verdad? Sino que, o siempre y cuando no participen esas potencias. Sabemos que a Estados Unidos lo respalda fuertemente Estados Unidos y otros países como Inglaterra, en fin, podemos estar pensando en países importantes, países centrales, pero a fin de cuentas los países que están, los conflictos militares que hemos visto de por medio son entre naciones periféricas, digamos, periféricas, las que no son las potencias, las grandes potencias, en donde no se toman las grandes decisiones globales, y esas se dan en los países, si lo queremos resumir, vean el grupo del G8, el G8 conformado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, China, no se diga, que además ellos tienen también un puesto importante en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y tienen un puesto importante en cualquier organismo internacional, la OTAN, no se diga. Entonces sí estaríamos hablando de un conflicto de veras de magnitudes globales. Siempre que estén participando los países centrales, se puede estar pensando entonces en una dichosa tercera guerra mundial, que insisto, sería catastrófico como todos nos podemos imaginar, porque estarían tentados a usar armamento atómico a la primera provocación. Y el problema si somos también serios, o intentamos ser serios u objetivos, los países europeos, los países centrales, Estados Unidos, los países occidentales, como también se les dice, y los países socialistas que ya tienen armamento nuclear, han tenido la suficiente sangre fría para no disparar ningún armamento nuclear. Esto, digamos, es un gran logro después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo que incluso llegamos a comentar en otro programa con otra temática, cuando platicamos sobre la película Oppenheimer, si lo recuerdan. Pareciera irónico que el descubrimiento de la tercera, de la bomba atómica, es irónico cómo es que finalmente detuvo todo tipo de guerra importante. ¿Por qué? Porque como ya varias naciones lo tienen, lo que menos queremos es usarlas a fin de cuentas. Pero también es irónico cómo es que era necesario, así lo veo yo, era necesario usar esa bomba atómica. En este caso fue lamentablemente contra el pueblo japonés,
lamentablemente había que usarlo para saber de qué magnitud estábamos hablando en cuanto a ese armamento. El mundo tenía que verlo, no bastaba con creerlo que Estados Unidos tenía ese armamento militar, sino había que verlo. Y Estados Unidos decidió lanzar esas bombas para muestra del mundo, de su poderío, y con eso desde luego acabó definitivamente la Segunda Guerra Mundial. Con eso definitivamente se rindió Japón. Con eso desde luego se emprendió la guerra, la carrera nuclear. Con eso ya la bomba atómica, la primera de Estados Unidos, se lanza en el 45, ya para el 49 Rusia, para fortuna de Rusia, no para fortuna del mundo, claro, para fortuna de Rusia ya contaba también con su bomba atómica, y con eso ya también tenían su escudo de protección. Estados Unidos iba a pensar seriamente si se metía con Rusia, y a la fecha no. A la fecha ya no ha habido un conflicto entre un país central con otro país central directamente, al menos directamente, porque vaya que están confrontados. De eso se trató la Guerra Fría, estos conflictos constantes, esas guerras indirectas, digamos, que se declararon China, Estados Unidos, Rusia, siempre tratando de controlar el territorio, porque este asunto se trata de control del territorio, pero a través de actores indirectos, de países periféricos, de países aliados periféricos, en donde sí son las guerras. ¿En dónde son las guerras actualmente? En Ucrania, hemos visto guerras Irán, Irak, a fin de cuentas, y cualquier guerra que podamos estar pensando, vean que se trata de países periféricos, o las invasiones que ha tenido Estados Unidos con países o en territorios periféricos, no en territorios centrales, porque entonces sí, eso sí sería de mucho cuidado. Y entonces vemos el asunto de Vietnam, el asunto de Afganistán, tantas guerras que hemos visto, pero en territorios periféricos, no en territorios centrales. No, Estados Unidos al día de hoy no ha invadido propiamente Rusia, no ha invadido propiamente cualquier otro país central, porque en eso han tenido mucha sangre fría esos grandes líderes internacionales. Ha habido grandes crisis en donde aparentemente hemos estado al borde de una tercera guerra mundial que implicaría una guerra nuclear, pero se ha tenido la sangre fría. Casos como, incluso hay películas que les puedo estar recomendando. Hay una llamada 13 días, porque aparentemente estuvimos a 13 días de ver declarada una guerra nuclear. La verdad es que a veces se exagera en los medios de comunicación, porque a fin de cuentas estos países centrales han tenido esa sangre fría para disuadir, digamos, los conflictos y no llegar a usar las bombas atómicas. Hemos llegado a escuchar también en estos meses a Rusia diciendo que si se ven en crisis existencial no dudarían en usar las bombas atómicas. Y bueno, eso entonces ahora sí tienen que mostrar músculo, digamos, mostrar colmillo, mostrar los dientes, digamos, para decir no vamos a dudar, pero eso lo hace cualquier país. Estas cosas que estamos platicando hay que verlas entonces me parece dos grandes ámbitos. Uno, el geopolítico. Entonces podemos estar pensando geopolíticamente, estratégicamente, por qué está actuando como está actuando Estados Unidos, está actuando Israel, y en otro sentido, digamos, el otro gran sentido que también es muy importante, el sentido humanitario, digamos. En el sentido humanitario nos jala el corazón y nos llama a pensar que lo que debe de prevalecer es la paz, lo que debe de prevalecer es la armonía, las buenas convivencias, el derecho al respeto ajeno, en fin, pero son esos dos grandes ámbitos. En términos geopolíticos yo puedo entender incluso por qué las acciones de Israel, pero en términos humanitarios lo que está haciendo es un genocidio. Y bueno, vamos viendo estas partes. Ahora sí, si gustan, desglosamos México-Ecuador. ¿Qué pasó con México-Ecuador? Esta parte tampoco quiero abordarla mucho, pero es interesante porque de repente no nos damos cuenta de algunas cosas. Somos a veces, como sociedad, estamos muy bien informados, pero a veces también se nos olvidan algunas cosas en el largo plazo, digamos. ¿Qué pasa en el largo plazo? Que Ecuador
y no tan largo plazo, digamos. Pensemos que en la década del 2010 al 2020 lo que se estaba dando era un proyecto progresista, que ahora le llamamos proyecto progresistas a los gobiernos de izquierda, y progresistas por las características que los envuelven, la cooperación regional que se estaba dando con el resto de países de izquierda en América Latina, con Genaro Correa como presidente. Y Genaro Correa impulsa a Lenín Moreno, a su sucesor, y le da la espalda, digamos, en términos de secuencia de un gobierno progresista, y se vuelve con otros tintes, digamos, para no estar calificando si se volvió a la derecha o no. Se vuelve con otros tintes, y nada más como actos simbólicos, digamos, mientras el gobierno ecuatoriano de Genaro Correa le dio asilo político a Julian Assange. Recordarán a este periodista que se resguardó en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Se le dio ese asilo. Una vez que entró Lenín Moreno, permitió que entraran las fuerzas policiales de Inglaterra a la embajada de Ecuador para que tomaran preso a Julian Assange. Y ya después lo que se dio fue algo importante de observar, y que me voy a detener para comentarlo, que fue lo que ya comentó el presidente de la República, y que aparentemente fue lo que detonó el conflicto México-Ecuador. Dijo algo que es muy cierto a fin de cuentas. Finalmente las derechas, cuando no les queda de otra, también son radicales, también pueden ser radicales en esos ámbitos. Y lo que pasó en Ecuador es que venía en el proceso electoral del año pasado, apenas en Ecuador 2023, venía mejor posicionada la candidata de izquierda, y estaba un tercer lugar, y estaba en segundo lugar una candidata de la derecha, el candidato de derecha, el actual presidente Daniel Noboa. Y resulta, imaginémonos en México, que pensamos quién es el primer lugar, también la izquierda, quién es el segundo lugar, esta coalición de derecha, y quién es el tercer lugar. Ya podemos estar imaginando quiénes están. Lo que pasa es en Ecuador, lo que pasó en Ecuador es que asesinan al que va en tercer lugar, y el segundo lugar, que era de derecha en Ecuador, empiezan a hacer una faramalla, empiezan a señalar la violencia que se vive en el país, empiezan a hacer campañas, incluso los candidatos de diferentes posturas, de diferentes cargos que estaban disputando, diputaciones especialmente, y empiezan a aparecer con chalecos antibalas. Y lo que pasó es que a fin de cuentas sembraron miedo, y es lo que está intentando, recordemos, no es que exactamente se esté montando esa estrategia en México, pero hay que tener cuidado finalmente. ¿Cuál es la estrategia en México de la candidata de la oposición de derecha? Es una campaña sustentada en el miedo. Lo que quieren es inculcar miedo, que los mexicanos sientan miedo, y es que el miedo nos paraliza en ocasiones, o nos hace tomar decisiones irracionales, decisiones irracionales, como el que vamos a votar por quien nos demuestre fuerza, o quien nos muestre que nos puede defender. Y bueno, fue lo que pasó en Ecuador. Empezaron a inculcar el miedo, meter el miedo entre la sociedad, y termina ganando esa derecha, la derecha de Gabriel Noboa, que finalmente gana, a pesar de que la izquierda llevaba 10 puntos arriba en el proceso en las encuestas que se habían levantado, y a fin de cuentas gana la derecha. Entonces, y lo que hizo López Obrador la semana pasada fue comentar este caso que sucede hace 15 días, ¿verdad? Y advirtiendo de que tuviéramos cuidado de que no sucediera la misma estrategia en México, que es que el asunto de las derechas en cada país es que no solo es la derecha dentro del país, sino que se alían las derechas en el mundo, y además auspiciadas, financiadas, siempre ha sido así, por Estados Unidos. Los Estados Unidos han puesto un caldo, o generan un caldo de cultivo, que también basada en el miedo, basada en especulaciones, basada en información falsa, en la fake news, que últimamente se utiliza ese término,
para que después llegue un golpe de Estado, incluso un golpe de Estado militar, y lo ha sucedido una y otra vez. Recientemente estaba recordando el caso de Chile, tristemente el caso de Chile, tristemente el caso de Augusto Pinochet cuando da el golpe de Estado, y reconocido por Henry Kissinger, entonces en los años 70, principios de los años 70, encargado de Estado, jefe de Estado, canciller de Estado en Estados Unidos, y fue ya después reconocido por él mismo que fue quien estuvo generando ese caldo de cultivo para que ya simplemente, para generar estabilidad en Chile y para que finalmente los militares en ese caldo de cultivo en donde ya había mucha deslegitimación del entonces presidente electo Salvador Allende, y entonces le fue muy fácil a Augusto Pinochet dar el golpe de Estado, no solo eso, asesinar a Salvador Allende y en fin, lo que ya conocemos, pero Estados Unidos detrás, y Estados Unidos detrás de lo que ha sucedido en El Salvador y lo que ha sucedido en muchas partes del mundo, y en América Latina no se diga muy doloroso. Entonces ese es el problema, no es el asunto nada más de López Obrador está loco, los de la izquierda en México están locos, esto nunca puede pasar. He visto a comunicadores pro derecha, digamos, minimizando, digamos, de qué está hablando el presidente, cuál posibilidad de golpes de Estado, cuál está hablando. Bueno, porque precisamente no están tratando de minimizar estas cosas. Y con esta denuncia, a fin de cuentas denuncia a lo que quería llegar López Obrador con esta denuncia, es que se tuviera la alerta en México, y me parece, eso ya es una impresión, una interpretación personal, es que a fin de cuentas evidenciando esto, mostrando, sacando a la luz este tipo de estrategias en América Latina, como recientemente sucedió en Ecuador el año pasado, me parece que se blinda precisamente de que esto no sucede en México en este proceso electoral, porque entonces queda en evidencia, los mexicanos ya están en alerta de qué podría pasar, y también los comunicadores nacionales en México han sido irresponsables al principio de que se anunció a Xóchitl Gálvez como candidata. Los mismos medios de comunicación nacionales, de cobertura nacional, y particularmente pensando en uno de los comunicadores de Televisa, no trataré de no dar nombres para no tampoco para generarles publicidad desde este modesto canal, pero diciendo que lo que estaba provocando el presidente de la República es las condiciones para un genocidio. Pareciera que estaban armando toda esa estrategia, pero precisamente, al menos en lo particular, pienso, con esta denuncia que hizo López Obrador en estos últimos 15 días, con el caso de Ecuador, finalmente me parece que desarma esa posibilidad, esa intención, digamos, como el hecho de cuando el presidente denunció precisamente que iba a ir un periodicazo en su contra denunciando a su familia, y eso se desmanteló. El asunto cuando se denuncian, sacan a la luz pública cosas como estas, es que se desmantelan precisamente esas intenciones, y ha habido varios casos de desmantelamiento a fin de cuentas interesantes de estar platicando. Me parece que eso sucede, me parece que esa es la importancia de esa narrativa que se dio hace 15 días respecto al caso de Ecuador, pero los ecuatorianos encontraron ahí una excusa precisamente para tomar prisionero por la fuerza a una persona a la cual México como Estado ya le había asignado asilo político. Estaba en la Embajada de México en Ecuador. Este gobierno ecuatoriano le dijo a la Embajada de México, o le dijo a México, vamos, entréganos al vicepresidente el expresidente de Ecuador que les he comentado, Genaro Correa, y 2014, 2017, si no mal recuerdo, fue ese periodo de gobierno. El gobierno mexicano, la embajada mexicana en Ecuador, que a fin de cuentas es territorio soberano de México dentro de Ecuador, cada embajada es soberana dentro de cada país donde se encuentra la embajada, dijo que no, y entonces ya vemos lo que sucedió. Entraron por la fuerza
Y esto lo que desató fue un conflicto diplomático que a fin de cuentas está haciendo para mal de Ecuador. Han salido las manifestaciones de solidaridad para México respecto a este caso y han denunciado, han descalificado la acción del gobierno ecuatoriano por este caso. Tanto que en estos últimos 2 días seguramente habrán escuchado que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, invitó a López Obrador a resolver este conflicto con unos tacos y un ceviche. Entiendo, en lo personal entiendo la intención de vamos a relajarnos, vamos a resolver este conflicto con un chiste. Y lo hemos visto tantas veces, alguna vez, quizá ustedes no lo recuerdan, sobre todo si son muy jóvenes, cuando se acercaron por primera vez Vicente Fox y George W. Bush, uno le regaló unas botas y el otro le regaló un sombrero, también con ese acto de vamos a llevarnos bien, vamos a sacar este chistecito. Y lo que intentó hacer Daniel Noboa es, sí, ya vamos a olvidarnos de este problema, pero tenemos un presidente de la República Mexicana que dijo no, esto no se resuelve con frivolidad, dijo. Y lo que quiere hacer, según en palabras de él mismo, de López Obrador, es seguir con el proceso legal internacional que ya se estableció. Y lo que está pidiendo por lo menos es que Ecuador como Estado-nación se disculpe con México para regresar a las relaciones diplomáticas, restablecer las relaciones diplomáticas. Y desde luego lo que se estaría pidiendo es que haya un llamado salvoconducto para el vicepresidente de Ecuador, al cual tomó preso la policía de Ecuador, que lo regresen a la embajada mexicana, o bien que directamente lo pongan en un avión para que venga a México como asilado político que ya se le dio como estatus. Es decir, son 2 cosas importantes: una disculpa pública en el orden internacional y que devuelvan a este señor que fue secuestrado a fin de cuentas por la policía ecuatoriana. Y son 2 casos, son 2 demandas importantes de México. Va a ser muy difícil que Ecuador ceda, porque es muy difícil que cualquier líder político internacional o en el mundo, digamos, en cualquier nación, pueda ofrecer una disculpa. Siempre se ha visto una disculpa como signo de debilidad y nunca terminan disculpándose. Es muy difícil ver a un gobernante disculparse, es muy difícil ver al Estado disculparse. En ese sentido también recuerdo cómo es que el presidente de la República actual, López Obrador, en su sexenio, ustedes lo habrán visto, en diferentes momentos ha salido como jefe de Estado a ofrecer una disculpa. Ofrece una disculpa a las comunidades indígenas por todo el dolor que se les causó desde la conquista. Se le dio una disculpa pública como Estado. Es que el asunto es que es como Estado, como figura de Estado. A los padres de los normalistas desaparecidos, a las comunidades indígenas del norte de México, en fin, se han dado varias disculpas como institución de Estado por cuando el Estado en su momento histórico a fin de cuentas afectó intereses de la comunidad. Eso es poco común en una nación, es poco común en un país que algún líder político esté ofreciendo disculpas. Vean ustedes el caso España, México, donde el presidente de la República le pide al Estado de España que pida una disculpa, que ofrezca una disculpa a la comunidad indígena mexicana también por todo el sufrimiento que provocó la colonización. Y lo que ha pasado es que solo se han burlado de López Obrador, y no solo de España, sino que esas burlas también vienen desde mismo México, diciendo que eso ya no tiene ningún sentido, que pasó hace 500 años, en fin, 300 años, desde que acaba la conquista en México, pero López Obrador pone la muestra y como Estado, como jefe de Estado, ha estado ofreciendo las disculpas necesarias. Pero esto es difícil de ver en todos los ámbitos internacionales, de diplomacia internacional, así que va a ser muy difícil ver a un Daniel Noboa, presidente de Ecuador, estarle ofreciendo disculpas a México. Sería vergonzoso para el propio presidente ante su nación, porque primero quiso mostrar una figura de jefe de Estado fuerte que no se acobarda, y después estar pidiendo disculpas. Sería muy vergonzoso. Con eso casi que estaría que estar entregando su renuncia como presidente de la República, a no ser que lo haga, que finalmente no, pero no por deseos del propio Daniel Noboa, sino porque su Congreso, porque su sociedad se lo demande. Y entonces esa
disculpa tendría que estar acompañada también con la renuncia como presidente del país, y eso va a ser difícil, pero no imposible, pero vamos a ver qué sucede. Desde luego pueden seguir habiendo negociaciones, digamos, discretas, en donde se acuerde con el presidente de México, que es el agraviado, con México como representante de México, una manera en donde no ofrezca una disculpa el presidente de Ecuador, pero en donde a fin de cuentas se sienta desagraviado a fin de cuentas el gobierno mexicano. Una de las opciones es que finalmente sí se entregue ya a ese vicepresidente ecuatoriano que se tomó preso, que se secuestró en la Embajada de México. Por lo menos eso es lo que tendrían que estar ofreciendo, que lo pongan en un avión y lo dejen salir del país para que venga a México a recibir el asilo político que se le dio en su momento. Parte, a fin de cuentas, todo esto de esa dinámica internacional combinado con las elecciones. Lo vimos en memes, les digo, de México, Ecuador, ese conflicto de qué pasaría, vamos a entrar en guerra, desde luego que no está desde luego en condiciones, pero mucho menos porque México es el quien está en proceso electoral y lo que quiere el gobierno federal mexicano es apagar cualquier conflicto que hay, está intentando apagarlo rápidamente, y si no rápidamente, sí de manera contundente, y si no contundentemente, sí a fin de cuentas apagarlo. Y vemos lo que sucede con los movimiento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Se ha intentado apaciguar, digamos, ese problema porque estamos en proceso electoral. El mismo caso de Ecuador se ha intentado apaciguar. Ustedes vieron o lo están viendo en estos momentos, en estos días, cómo es que hay una crisis por agua, incluso agua contaminada en Ciudad de México. Y no es que haya salido el jefe de gobierno a tratar de resolver el problema. En estos momentos está el ejército mexicano atendiendo el problema. Sí, en coordinación con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, claro, él con la cabeza de ese problema, tratando de resolver ese problema, pero para mostrar fuerza como gobierno, digamos, el gobierno federal puso a disposición al ejército mexicano atendiendo a esa población. Y es que la intención, hay que apagar todo tipo de conflicto, sea menor, sea mayor, hay que estarlos apagando porque lo que estamos de por media ahora son un proceso electoral. Y esto es aparte a la guerra sucia que se puede estar implementando. Esto es aparte, por ejemplo, de lo último que vivimos, la filtración, digamos, de que la Suprema Corte de Justicia entabló una investigación sobre su expresidente su expresidente como ministro, Arturo Saldívar, que actualmente está en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum para hacerse cargo de la reforma al sistema de justicia del país. Y particularmente ahí los que están confrontados, y ayer se vio claramente, son los dos presidentes de esa Suprema Corte de Justicia, la actual Norma Piña y el expresidente de ministro Arturo Saldívar, y ambos están además Norma Piña desde las sombras porque no da la cara, finalmente dense cuenta de que no da la cara en ningún sentido. Una que otra vez es que la hemos visto dando algún discurso, pero en realidad desde las sombras de la Suprema Corte de Justicia, porque se siente, que no tiene que dañar la figura presidencial de la Suprema Corte de Justicia, se puede entender, o bien por la arrogancia de que yo no tengo por qué estar ensuciando mi imagen, quizá esa sea la otra opción, pero a fin de cuentas es un acto de arrogancia, pero a fin de cuentas no la vemos en cámaras, como por ejemplo pudimos ver por mucho tiempo, todos los días, al embelecido Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral, que le gustaba salir en cámaras todos los santos días, a diferencia de la presidente del Instituto Nacional Electoral actual, que no se le ve, básicamente no se le ve. Por ahí sale alguna nota donde se alcanza a ver, pero básicamente más bien ha hecho un trabajo muy discreto, las diferentes particularidades. Pero lo que se ve a propósito de que comentamos este caso de la confrontación, la guerra entre Norma Piña y Arturo Saldívar, es que es más bien mediático. Es verdad que Norma Piña, que con esto se suma a la campaña electoral de Xóchitl Gálvez, apoyando su proyecto, y si no hay otra explicación de que se haya filtrado
una denuncia que no va a llevar a ningún lado, según parece, porque simplemente no hay materia para estar enjuiciando a un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Lo primero que habría que hacer es crear un marco normativo para enjuiciar a estas personas o para someterlos a juicio, porque además recordemos que tienen estas figuras de ministros de Suprema Corte de Justicia, tienen fuero político, no se les puede detener, no se les puede enjuiciar. Es un proceso largo el que en todo caso hay que entablar, primero para quitarles el fuero y ya después para estarlos investigando. Y entonces es un proceso que se llevaría mucho tiempo. Esto desde luego no se resolvería antes de que terminen las elecciones, esto se resolvería mucho después de que terminen las elecciones. Y entonces, a fin de cuentas, como lo sabe muy bien la ministra Norma Piña, lo que permitió fue la filtración para quemar finalmente la imagen de Arturo Saldívar. Pero a fin de cuentas me parece que quien pierde es la ministra Norma Piña, porque a fin de cuentas evidencia de que no es neutral para un sistema de justicia del país, cuyas autoridades deben de ser neutrales. Y además, en todo caso, porque ahora la denuncia que pone Arturo Saldívar en contra de Norma Piña va a continuar su causa también. Ya para entonces tendremos como presidente a Claudia Sheinbaum, y ya tendremos en el equipo de gabinete de Claudia Sheinbaum al mismo Arturo Saldívar, encabezando alguna secretaría importante o alguna jefatura importante. Y en esos momentos en donde ya no va a haber proceso electoral, entonces sí va a ser un caso difícil, se le va a poner muy difícil a Norma Piña. En estos momentos ni siquiera le interesa, me parece, a Morena o a Arturo Saldívar o a Claudia Sheinbaum que se enjuiciara, que se metiera a la cárcel en dado caso a Norma Piña. ¿Por qué? Porque de inmediato la oposición de derecha saltaría a decir que es persecución política. Vean todos los casos que puede haber de corrupción en estos momentos, o desde el año pasado, o desde los últimos 2 años, de corrupción tan fuerte como el de Alito Moreno, la misma Norma Piña, pero no se persiguen porque lo primero que harían estos señores es denunciar que hay persecución política, como lo está haciendo Cabeza de Vaca, por ejemplo, ex gobernador de Tamaulipas, que está además viviendo en Estados Unidos, no ha pisado el suelo mexicano por las denuncias penales que están en su contra. Aún así quiso ser candidato a senador o a diputación, pero desde fuera de México. Hoy se le revocó su candidatura, pero a fin de cuentas no va a ir a la cárcel tampoco, en estos momentos al menos, porque estamos, insisto, en proceso electoral. Y es que el proceso electoral facilita a las personas decir que es perseguido político, y entonces a fin de cuentas sale contraproducente estarles levantando cargos o denuncias o directamente meterlos a la cárcel. Y lo vieron también, esta oposición lo ve también, lo vimos también todos los mexicanos en el 2006, cuando se quiso desaforar a López Obrador, se desaforó propiamente a López Obrador. Incluso tenía que ir a la cárcel, él mismo se puso a disposición de la autoridad, quizá los más jóvenes no saben esto, se puso a disposición de la autoridad para que fuera a la cárcel. López Obrador estuvo dispuesto a ir a la cárcel porque sabía que desde la cárcel se iba a ver como un mártir, sabía que la población lo iba a acompañar, y esto era contraproducente para entonces el gobierno panista de Vicente Fox. Y fueron los propios panistas los que pagaron la multa que tenía que pagar López Obrador para que no llegara a la cárcel. Entonces, así las cosas. Norma Piña no va a llegar a la cárcel, entonces en este lapso que queda de proceso electoral. Arturo Saldívar tampoco. Todo a fin de cuentas queda como una lucha encarnizada por el proceso electoral. Es desde luego parte de una guerra sucia que no debería de suceder en México ni en ningún lugar. No deberíamos de acostumbrarnos a la guerra sucia, no deberíamos de acostumbrarnos a que estamos en proceso electoral y entonces se vale lo que sea. No, hay que tener ética como la que mostró la primera, la figura de primera dama, tal parece que ya no existe tal cual, la esposa del presidente de la República, López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, que a pesar de que fue víctima de descalificaciones en contra de su hijo menor, ahora de 14, 15 años,
A pesar de que se meten con él, este señor Chumel Torres, por ejemplo, se voy a decir el nombre porque es un racista, clasista, diciéndole al hijo de Beatriz Gutiérrez Müller que era un chocoflán. Le pareció gracioso que era la combinación de una madre güera con un padre moreno, y entonces como resultado para Chumel Torres le pareció gracioso decir que ese niño era un chocoflán. En fin, a pesar de esto, cuando sale a la luz el video que vimos también los mexicanos sobre el hijo de Xóchitl Gálvez haciendo desfiguros en estado de ebriedad, fue la misma Beatriz Gutiérrez Müller que dijo, con la familia no hay que meternos. Y entonces con eso además se desarma también la intención del equipo de Xóchitl Gálvez de seguirse metiendo con los hijos del presidente, porque lo vienen haciendo, y al menos con eso se blinda también. No te metiste con mi hijo, y en cortesía, entonces al menos esperaríamos que como cortesía de las buenas, de una buena civilidad, es que Xóchitl Gálvez no esté recurriendo a estarse metiendo con los hijos del presidente, porque tiene mucha razón Beatriz Gutiérrez Müller, no hay que meternos con las familias. Quizá las familias en realidad son delincuentes, pero no quiere decir que el pariente sea un delincuente. Quizá el pariente sea un patán, pero el de la familia no necesariamente es un patán. En fin, lo mejor es no meternos con la familia, no meternos con las vidas privadas y respetar esa vida privada. En fin, eso es parte de lo que tenemos en cuanto al caso México-Ecuador, que ya nos llevó a diferentes lados, y estoy viendo que nos quedan 7 minutos para comentar el asunto de Israel. Vamos a retomar entonces el asunto de Israel, porque es un caso peculiar, les comento. El caso de Israel, les comento, es un caso peculiar porque a fin de cuentas, una vez que es fundado como Estado, empieza a consolidarse como Estado, un Estado-nación, no solo como un Estado-nación más y ya, porque podría ser un Estado-nación de tantos que hay en situación de pobreza, ¿no? Ya venían trabajando en su proyecto llamado sionista, en donde intentaron, a fin de cuentas los judíos no tenían como que una nación en particular, un territorio en particular. Estaban buscando dónde asentarse, reconociendo históricamente este territorio de Jerusalén, este territorio donde actualmente están asentados, como propio, y por eso es que allí están en estos momentos. Pero hubo un momento en el que dijeron, bueno, la verdad es que no nos van a dejar estar en ningún lugar de manera natural, por donde quiera que estamos nos persiguen, nos encarcelan, nos matan, incluso nos agreden. Vamos a intentar comprar nuestras propias tierras. ¿Y dónde las compraron? En esta parte del mundo, precisamente. Empezaron a comprar tierras. A eso es a lo que se le llama proyecto sionista, digamos. Esto a fin de cuentas quedó superado por una coyuntura internacional en donde las naciones, ya como Naciones Unidas, a partir de 1945 dijeron, vamos a darle a los judíos su propio territorio para que constituyan su Estado-nación, y lo constituyeron ahí donde actualmente está, 1947. Y a pesar de que no es miembro de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a fin de cuentas es un aliado importante de Estados Unidos en esa región del mundo. En esa región del mundo, bueno, Estados Unidos ha tenido sus aliados en todas partes del mundo, en sus aliados regionales, para tratar de tener control regional. En esa parte del mundo, quizá tampoco lo recordemos, pero el aliado era Irak. Irak, que además jugó un papel ahí interesante en los años 70, porque ni se aliaba con Inglaterra, ni se aliaba con Estados Unidos, ni se aliaba con Rusia. Rusia también estaba buscando aliados en la región y en el mundo. Estaban coqueteando con el entonces presidente Saddam Hussein, y este Saddam Hussein jugó de manera estratégica para recibir los mejores beneficios de ambas naciones y desarrollar a su propio país. Se volvió un país industrial importante en la región. Y le pareció buena idea a Saddam Hussein en los años 80 declararle la guerra a Irán.
pensando que podía ganar la guerra y con eso congratularse con Estados Unidos y seguir el crecimiento económico y el crecimiento militar del propio Irak. Pero no contaba con que se iba a empantanar la guerra entre Irán e Irak, que básicamente duró los años 80, y además los iraníes en esos años tomaron prisioneros a asesores militares de Estados Unidos y negociaron entrega de armamento estadounidense, que es muy cotizado, muy codiciado. Estados Unidos tuvo que darle armamento a Irán para que liberaran a sus asesores militares. De eso se entera Saddam Hussein y entonces a partir de ahí empieza la debacle de esa relación. A manera de presión, lo que hizo Saddam Hussein, bueno, primero terminó la guerra en empate, digamos, entre Irak e Irán, no ganó ni uno ni otro. Irán lo que hizo a fin de cuentas fue defenderse nada más, así que le vino bien el término de la guerra en empate, digamos. Las dos naciones quedaron debilitadas, eso a fin de cuentas le favorecía a Estados Unidos. Nada más imagínense, casi una década en guerra y debilitadas ambas naciones, fue lo mejor para Estados Unidos. Y mientras tanto, Israel, que estamos hablando de Israel, pues siguió consolidándose como economía importante en la región y como potencia importante en la región. Después lo que vino en el 91 fue que Saddam Hussein, otra de sus brillantes ideas fue invadir Kuwait, tratando de negociar con Estados Unidos de alguna manera. Kuwait, que es país petrolero y con intereses importantes de Estados Unidos, dijo: lo invado y negocio con Estados Unidos. Y en esos momentos Estados Unidos lo vio como un paria, dijo: ya con este señor no se puede negociar, y le dijo: o te sales de ahí o nos vamos a la guerra, no vamos a negociar esto. Saddam Hussein, no sé si subestimó la amenaza, pero a fin de cuentas se vino la guerra de 1991 y después vimos el segundo momento de guerra en 2003 de parte de Estados Unidos hacia Irak. Y en todo este tiempo lo que se vino desarrollando fue precisamente la potencia, o Israel como potencia regional, potencia militar, y también se habla de que ya también tiene su armamento militar. Y como a fin de cuentas Irak ya quedó llevado a la época de la piedra, digamos, por sí mismo, por sus propios errores, por su dirigente que cometió errores y por un país sometido a un poder de una persona, de repente esas cosas no se entienden. ¿Quién entra como aliado en esa región de manera importante? Pues Israel. Israel, insisto, que no es parte de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sí es a fin de cuentas un aliado importante. Y Estados Unidos en estos días vimos con el contraataque de Irán hacia Israel. Estados Unidos de inmediato, como siempre lo ha hecho, dijo lo que siempre hemos escuchado: Israel tiene el derecho a defenderse y si lo atacan lo vamos a defender, desde luego. Como amenaza, digamos también que estaba dispuesto a usar armamento directamente en contra del país que ataque a Israel. Y en este caso no fue tanto, la amenaza era para Irán, y no fue tanto un ataque de Estados Unidos hacia Irán, porque Estados Unidos también está en proceso electoral, acordémonos de eso. Nunca olvidemos que el proceso electoral es como que un candado, amarrando las manos del propio país que está en proceso electoral. Estados Unidos está en proceso electoral. Por suerte para los estadounidenses, ¿qué hizo Irán? Irán, ya una vez que contraatacó a Israel, les avisó como en 8 horas de anticipación: acabamos de lanzar misiles, más de 300 misiles hacia Israel, así que prepárense. Casi les dijo: prepárense para derribarlos, porque ahí van. Y entonces tardan 8 largas horas para llegar, para cruzar. Además, si vemos en un mapa, está Irán. Para atacar a Israel tiene que pasar territorio de Irak, que no es pequeño, y tiene que pasar territorio de Jordania y finalmente llegar a Israel. Bueno, de por medio pues tuvo oportunidad de Estados Unidos, que tiene base militar en Jordania y tiene base militar en Irak, de estar apoyando a Israel para estar derribando esa artillería que lanzó a través de misiles Irán hacia Israel. Y el propio Israel, desde luego, también pudo presumir su escudo antimisiles, digamos, y diciendo, porque en estos casos la propaganda también es importante, diciendo a sus ciudadanos que fue capaz de repeler el ataque. La verdad es que Irán no pretendía atacar de manera fuerte a Israel,
sí fue un ataque en respuesta al ataque que el propio Irán vivió en su embajada, pero fue nada más como no te metas conmigo no te metas, párale, digamos, ¿no? Fue una advertencia seria, digamos, sí, pueden ser 300 proyectiles que se lanzaron desde Irán hacia Israel, pero con 8 horas de advertencia para que Israel pudiera reaccionar, digamos. Y Estados Unidos le dijo directamente a Israel: espero que ya no reacciones, espero que ya te quedes en paz. Cada quien ya se quedó con su coscorrón, a fin de cuentas, básicamente de eso se trató. Israel, en todo esto a fin de cuentas, ya para terminar el programa porque se nos vino el tiempo, en todo esto a fin de cuentas, ¿quién sí gana en este conflicto? Israel a fin de cuentas gana. Israel, que vean ustedes las notas periodísticas de octubre para acá, ha estado lanzando ataques directos al Líbano, a Siria, a Yemen, a Palestina. Ya no alcanzamos a hablar de Palestina, el genocidio que se está dando ahí, con más de con básicamente 34,000 palestinos asesinados. Y ahora Irán, 5 objetivos militares de parte de Israel, entre cuyos objetivos militares el 1 de abril, el reciente pasado 1 de abril, Israel ataca a la embajada de Irán en Siria, se sale con la suya, mata a las personas que quería matar y le sale muy barato a Israel el contraataque de Irán. A fin de cuentas, entonces, Israel en estos momentos está haciendo básicamente, militarmente hablando, lo que se le pega la gana. Lo puede hacer por un lado porque tiene esa potencia militar y por otro lado porque tiene aliados encabezados por Estados Unidos, y Estados Unidos encabezando una alianza de protección para Israel que incluye a Inglaterra, a Francia, a Cisjordania y a varios países de la región. Pero bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Yo les voy a agradecer mucho que nos hayan acompañado una vez más en Resiliencia en Línea. Les agradezco mucho. Gracias a Felipe, a Carla, a Gerardo, que siempre nos permiten llegar con ustedes. Y estas cosas son importantes, no tanto porque hayan sucedido en el momento, porque ya pasaron algunos días de estos eventos. Es importante la reflexión, es importante estar tratando de entender por qué suceden estas cosas, a dónde nos llevan. Y la verdad es que en México estamos tranquilos. Yo insisto en que va a haber unas elecciones pacíficas, siempre y cuando a la oposición no se le ocurra escalar a una era de violencia, digamos, en este proceso electoral. Esperemos que no sea el caso. Las cosas a fin de cuentas están bien económicamente, insisto, el tipo de cambio sigue estable, el superpeso es muy estable a pesar de este conflicto Irán y Israel en una región petrolera importante para el mundo, y con ello entonces se estarían afectando la economía mundial. No fue el caso, así que seguimos tranquilos. El mundo por ahora está relativamente tranquilo, con los lamentables problemas, los conflictos que ya conocemos. Israel en contra del pueblo de Palestina, Israel en contra de Irán, en estos momentos Israel en contra de quien se le pega la gana. También hay que decirlo porque los propios ciudadanos de Israel así se lo permiten a su primer ministro Benjamin Netanyahu, que se ha convertido realmente en un genocida que en otros países Estados Unidos ya hubiera entrado por él a su país, lo hubiera sacado y lo hubiera enjuiciado. No solo eso, Estados Unidos cuando entra a tomar como prisionero a un líder, dígase Saddam Hussein, dígase Muammar Gaddafi y otros tantos más, Osama Bin Laden, no se diga, los ha tomado y los ha asesinado. Así es, así se las gasta, digamos, Estados Unidos, pero le tolera a Benjamin Netanyahu ser un genocida y que siga matando palestinos como se le pega la gana. Y con eso terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos. Estaremos viendo la próxima semana con otro tema. También tratamos de darle dinamismo a los temas. Cambiamos de tema semana a semana y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Código Libre.